Felipe de Orleans, conocido como el rey burgués, es un rey que acepta las directrices de la nueva sociedad burguesa, manda a sus hijos a escuelas públicas, camina por las calles de París, por supuesto custodiado, pero intenta acercarse a la vida pública, respeta la Constitución, se ve limitado en su poder, pero también se enfrenta a nuevos enemigos de su posición. Por un lado va a tener la oposición de los más conservadores, que querían la vuelta de los Borbones al poder. Por el otro lado, los bonapartistas, aquellos que aún pregonaban por la continuidad de la dinastía Bonaparte, la dinastía de Napoleón. En un primer momento, poner en el trono de Francia al hijo de Napoleón, pero luego, cuando éste muere por causas naturales, imponer a uno de sus sobrinos, que es Luis Napoleón, que va a tener una importancia muy preponderante en el futuro de Francia. Y también su mayor opositor de todos son los republicanos, por un lado, y los socialistas, por el otro, que querían derrocar la monarquía, por supuesto, e instaurar una república en la Francia de Felipe de Orleans. Mientras esto ocurría en Francia, podemos hablar que simultáneamente por estas mismas fechas, Rusia tiene también rebeliones liberales que son sofocadas, que son fuertemente reprimidas. Recordemos que Rusia va a mantener el absolutismo monárquico hasta la Primera Guerra Mundial, así que claramente el poder de los rusos, de los zares, es muy fuerte. Pero no solamente eso, sino que también a nivel social todavía existía la servidumbre, que la va a terminar Alejandro I. Pero los pasos y las reformas en Rusia son muy lentas, muy paulatinas, y esto afecta o la separa de lo que está pasando en el resto de Europa, donde también las estructuras sociales y económicas están mucho más avanzadas de lo que están en la organización cuasi feudal de la Gran Rusia, que solamente ve la penetración del capitalismo y la burguesía en las grandes ciudades. Como les hablé de los nacionalismos, tenemos que hablar de Polonia, que en 1825, en 1830 y en 1846 va a intentar independizarse del control ruso. No lo va a lograr, no va a tener éxito. Va a mantener el nacionalismo polaco, la idea de convertirse en una nación independiente se va a mantener y recién va a poder concretarse definitivamente después de la Primera Guerra Mundial. Así que imagínense si le queda un largo trecho de lucha a los polacos y al nacionalismo polaco para lograr la independencia. Y también podemos hablar de otro tipo de problemas, de rebeliones, que surgen principalmente en Inglaterra. Gran Bretaña no tiene el problema de las monarquías absolutas, porque ya ha reformado hace rato su forma de gobierno. Tiene una monarquía constitucional que hasta el día de hoy se sostiene, pero la participación en el Parlamento inglés es muy limitado, muy acotado. Y hay toda una serie de rebeliones pidiendo el aumento de la participación ciudadana, el aumento del sufragio, principalmente por los grandes cambios sociales y demográficos que está sufriendo producto de la revolución industrial Inglaterra. Hay un fuerte desarrollo industrial en las ciudades, hay un incremento de la población, hay nuevos ricos, los nuevos propietarios fabriles, estos nuevos burgueses fabriles que acumulan capital. Hay un surgimiento del proletariado, que son los obreros que trabajan en las fábricas. Hay toda una movilización de campesinos que se mudan rápidamente a estas ciudades buscando nuevas formas de trabajo. Las ciudades empiezan a crecer de manera exponencial.
Ciudades que por ahí tenían 10.000, 20.000 habitantes, terminan teniendo en menos de 50 años 100.000, 200.000 habitantes. Obviamente todo esto sin ningún tipo de planeamiento urbano, así que las condiciones de hacinamiento y de vida, sobre todo de los sectores más humildes, son bastante duros. Si quieren tener algún ejemplo de esto, vean alguna película de la época victoriana o de la época de esa Londres llena de chimeneas y de una niebla constante. Es la Inglaterra de la Revolución Industrial y de esta época. Hay varios movimientos, principalmente políticos, de incremento de la participación tanto de la burguesía para poder participar en la sala de los comunes, como también de los sectores obreros que empiezan a reclamar el derecho a poder votar, el derecho a poder participar de la vida política de su país, ¿sí? ¿Qué sucedía? Bueno, existía el voto calificado. La excusa del voto calificado es si vos pagás ciertos impuestos, es decir, vos contribuís con el Estado, tenés derecho a participar en la toma de decisiones, en la elección de autoridades. Si no pagás impuestos, no podés opinar de lo que se hace con el dinero público. ¿Esto qué provocaba? Provocaba que los sectores asalariados que alquilaban, que no eran dueños ni de su casa ni de propiedades, quedaran excluidos de la participación política y por lo tanto sus intereses no podían ser representados. Y también muchos sectores burgueses que no alcanzaban a tener propiedades que pagaran los impuestos que se pedían, quedaran también fuera. Entonces la baja burguesía también quedaba fuera de la representación parlamentaria. Va a haber una serie de reformas que van a ir ampliando paulatinamente, por un lado permitiendo que la alta burguesía industrial empiece a participar y empiece a tener sus intereses representados. En Inglaterra se van a abrir principalmente dos partidos, el Tory y el Whig, que principalmente eran los conservadores y los liberales, aquellos que querían sostener esa Inglaterra agraria, esa Inglaterra dominada por los señores de la tierra, y los liberales que querían promover y profundizar lo que era la revolución industrial y el libre comercio. Pero habían quedado todavía fuera lo que eran los sectores obreros, que para 1948 van a presentar un movimiento que es el movimiento del cartismo. El cartismo fue un movimiento pacífico, promovido por representantes de obreros que pedían la ampliación universal de derecho del voto masculino. Fueron duramente reprimidos, no fueron tenidos en cuenta, aunque sentaron las bases para que posteriormente, años y décadas después, empezaran a introducirse primero reformas en las condiciones laborales y también se empezaron a introducir reformas para que más población empezara a participar en las decisiones políticas del Estado de Inglaterra. Y ya que estamos hablando de Inglaterra, vuelvo a los nacionalismos y tenemos que hablar del gran problema de Gran Bretaña, que es Irlanda. Irlanda era parte de Gran Bretaña. Irlanda tenía una mayoría, la isla de Irlanda tiene una mayoría de población católica, que nunca se terminó de transformar al protestantismo inglés. Y va creciendo un descontento que va a unir el nacionalismo junto con el catolicismo en su lucha por lograr una independencia, y va a realizar diferentes levantamientos. Y las causas son las que les estoy diciendo. Por un lado, hay una mayoría de católicos que no pueden estar representados en el gobierno irlandés representante ante la corona inglesa. La mayoría de las propiedades están en manos de ingleses y de irlandeses protestantes. Y por supuesto, los católicos tenían que pagar impuestos especiales
por profesar su propia religión. Por lo tanto, acá se juntan las cuestiones económicas, de clase, pero también con cuestiones religiosas de una discriminación que hacía el Estado irlandés dominado por Inglaterra, y que van a encabezar diferentes rebeliones de católicos nacionalistas en contra del dominio de la corona británica. Bueno, volviendo a Francia nuevamente, en 1848, va a haber una segunda rebelión por las tensiones que ya les había comentado que tenía Felipe de Orleans. Principalmente esta rebelión va a estar enfocada por tensiones en la cantidad de electores y de representantes en el gobierno constitucional de Francia, lo que va a unir a sectores muy variados. Parte de la burguesía media y baja se van a juntar junto con protestas de los sectores proletarios, los sectores obreros, que habían cobrado nuevo impulso mediante lo que era el manifiesto comunista de Engels y Marx. Aparecen acá los socialistas con un manifiesto que busca una revolución y unos cambios profundos en el sistema capitalista, y que se oponen tanto al viejo régimen feudal como también se oponen a el nuevo régimen burgués. Bueno, triunfa la rebelión, es desplazado Felipe, huye, al igual que su antecesor, a Inglaterra. Se forma una Guardia Nacional, se restablece la República y surge la Segunda República Francesa. Esta Segunda República tiene muchos condimentos interesantes. Se establece el voto universal. Este gobierno provisional permite la participación de socialistas y de republicanos, al igual que liberales. Se acepta una propuesta de Blanc, que eran los talleres nacionales, una especie de talleres al mando del Estado, donde se producían diferentes cuestiones, tanto sea telares, fábricas, sillas, que estaban a manos del Estado y que procuraban satisfacer el desempleo que estaba sufriendo, atravesada por las reformas industriales, un fuerte desempleo de personas. Estos talleres a manos del Estado pretendían producir por parte del Estado y ocupar esa mano de obra. Redujeron la jornada laboral a 10 horas y establecieron, por supuesto, un salario para aquellos que trabajaran en estos talleres del Estado. El gran problema es que estos talleres no eran rentables, no lograron en su corto periodo de vida ser rentables, eran una pérdida para un Estado que ya tenía problemas económicos. ¿Sí? La revolución no había estallado precisamente por una época de bonanza. Y también era un lugar donde las ideas socialistas y de rebelión eran el caldo de cultivo, ¿no? Y por lo tanto, las constantes protestas y levantamientos y la necesidad de sectores de la burguesía y los sectores medios que empezaron a ver esta nueva república que hacía peligrar sus propios intereses, fueron abandonando estas ideas revolucionarias, y el Estado, la Segunda República, cierra los talleres, reprime fuertemente los levantamientos socialistas, y una vez que son derrocados, se cambia lo de las 10 horas por 12 horas diarias, pero se mantiene el sufragio universal masculino, ¿sí? Se vuelven atrás varias reformas, pero esta república mantiene el voto universal masculino, y esta Segunda República llama a elecciones y termina triunfando en estas elecciones un personaje que ya había nombrado, que es Luis Napoleón Bonaparte. Es el sobrino de Napoleón Bonaparte,
el viejo Napoleón Bonaparte, el que había sido emperador de Francia, y Napoleón Bonaparte va a juntar bajo su poder a sectores muy contrapuestos. Va a tener una fuerte popularidad en los sectores bajos, sobre todo en los sectores campesinos bajos, y una fuerte popularidad en la alta burguesía de los sectores banqueros. De ahí viene el término bonapartismo. Por ahí lo habrán escuchado alguna vez, para hacer referencia a un gobierno conservador, pero que cuenta también con altas cuotas de apoyo popular de los sectores bajos, ¿sí? Es como que concentra el apoyo de los dos extremos, de los sectores más vulnerables y populares, pero también de los sectores más de más bonanza económica y de mayor poder adquisitivo. Es así como pasamos desde la caída de un Bonaparte, el poderoso Napoleón Bonaparte, hasta la llegada de su sobrino nuevamente al poder de Francia, pasada por varias revoluciones, por varios movimientos, por varios experimentos sociales, que termina nuevamente en manos de esta familia que va a lograr coronarse como emperador, establecer un cierto equilibrio de poder y una cierta prosperidad en el imperio francés. Va a manejar los hilos durante varios años del tejido político europeo, va a intentar una aventura colonial contra la República Mexicana y va a terminar su ocaso en un enfrentamiento con el reciente imperio alemán dirigido por Prusia. Pero eso lo vamos a dejar para otra clase y los invito, si les gustó este relato, a darle clic, a seguir el canal y a continuar, por supuesto, en el próximo podcast, que vamos a tratar algún otro tema interesante de la modernidad, de la contemporaneidad y cómo se fue construyendo ideológicamente, con sus tensiones, con sus sombras, con sus luces, el mundo que hoy nos rodea. Muchas gracias y hasta la próxima.